Contables, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 10 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañar a Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. París celebra su foro sobre la paz con la vista puesta en América Latina. Esto lo tomo de France 24 y dice lo siguiente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par argentino, Alberto Fernández, participarán el viernes en el Foro de París sobre la Paz, cuya quinta edición busca además dar un impulso a la reanudación de las negociaciones entre gobierno y oposición venezolanos. La quinta edición del foro, titulada Superar la multicrisis, y que tendrá lugar el viernes y sábado en el centro de París, tiene acento sudamericano y contará con el discurso en vídeo del presidente brasileño electo Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, habrá que ver qué surgen de estas conversaciones. Ayer conversábamos con nuestros invitados acerca del posible papel de Colombia como mediador. Bueno, está a favor o defiende los intereses abiertamente de Nicolás Maduro, al menos así lo dejó claro su embajador en nuestro país, Armando Benedetti, aunque ayer dijo, no debí haber dicho eso. Los medios de comunicación lo asumen como una disculpa, sin embargo, no sé si es tal, porque vamos a leer exactamente lo que dijo. Él aseguró, y esto está entre comillas, y lo tomo de la prensa de Lara, no debía haber dicho eso, y si hay que pedir disculpas a la oposición, se le pide disculpas a la oposición y al mismo Guaidó. Eso no es una disculpa, perdón que les diga, pero en todo caso, eso fue lo que dijo el representante diplomático colombiano en nuestro país. Él ya había asegurado, por cierto, que en Colombia hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela. En fin, obviamente es clara su posición a favor del régimen de Nicolás Maduro, y no sabemos si el desconocimiento del informe, del último informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, si es así, si las violaciones, y lo digo con ironía, con tristeza, con impotencia, si las violaciones de derechos humanos en Colombia son tan graves como las de nuestro país, pues habrá que abrir una misión de determinación de hechos y llevar a Colombia a la corte, como ocurre con nuestro país. Recordar que el informe, el último, uno de los más duros, habla de lo que hacen los cuerpos de seguridad, estarían haciendo dirigentes opositores reales y percibidos, sometidos a detenciones ilegales seguidas de actos de tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de género mientras estaban detenidos. Y no les voy a leer los detalles de los fuertes golpes, combate, objetos punzantes, descargas eléctricas, asfixia, en fin. Obviamente, el embajador colombiano, bueno, ha asumido una posición política en defensa del régimen de Nicolás Maduro. En tanto eso ocurre, en nuestro país, bueno, continúan la alerta por las lluvias. De hecho, el INAMED, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología de nuestro país, en su aviso meteorológico número 1 para el día de hoy, habla de núcleos convectivos de rápida evolución que originan lluvias fuertes, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en Zulia, Mérida, Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas del Tamacuro y Bolívar. Hay que decir que ayer, por lo menos, según lo decía la prensa, en Táchira, varios sectores de San Antonio en esta entidad, bueno, terminaron inundados a causa de las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas. De esto hemos hablado. En Estados Unidos, en Florida, por cierto, ya impactó el huracán Nicole en esta región de Norteamérica. Las imágenes muestran, y esto tomó Infobae, el fuerte oleaje que se registró en las costas del estado, en Florida. Tras tocar tierra, el fenómeno se debilitó y pasó a ser un huracán de tormenta tropical. Sin embargo, las autoridades allí están en alerta. Sobre la tormenta perfecta que hay en nuestro país, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica
y la situación social de los trabajadores, vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Nos acompaña vía Zoom, tempranito Froilán Barrios, quien es presidente del Movimiento Laborista e integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y del sindicato FADES. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el impacto de la crisis económica en el salario de los trabajadores, y esto en el marco de lo que está en discusión. Hay una actividad convocada para el 19 de noviembre con la intención de unificar los movimientos sindicales en nuestro país, pero yo le pedí un primer comentario, tomando como punto de partida lo que está ocurriendo con la inflación, con la devaluación de la moneda, el dólar, para que los oyentes y la audiencia se haga una idea. Ayer cerró oficial en 8,9 bolívares por dólar, pero el paralelo ya supera los 10 bolívares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, que la situación dramática del pueblo venezolano no cesa, a pesar pues de las promesas que se iba a revaluar la moneda y que con el cambio de signo monetario en el pasado mes de marzo, con el bolívar digital, pues se pensó pues, que iba a cambiar, incluso con el aumento salarial que se dio para de $30, ¿no? Bueno, ya vemos en qué situación está hoy. Resulta que el dólar está alrededor ya con las cifras que tú estás planteando, y los anuncios de inflación son graves, porque imagínate en un país que la inflación está alrededor, anualizada a octubre, está alrededor del 150%, y en el mes de octubre último hubo una inflación aproximada entre 14 a 15%. Bueno, es grave porque ya se apunta con esos nuevos indicadores del dólar a 8.9 o 10, apunta que la inflación este año 2022 terminará superior al 200%. Solamente para que veamos la comparación. En Argentina, para no ir muy lejos, en Argentina la segunda inflación más grande del mundo, después de la de Venezuela, está en 89%. En Estados Unidos, pues, con haber llegado a 8%, se ha armado todo un escándalo porque, bueno, es fuerte, y en el mundo entero, en Europa. Bueno, en Venezuela tenemos 150% de inflación hoy, pero ya sabemos que terminará el año. Y lo peor de eso es que la OIT vino recientemente, estableció una mesa de salario, una mesa técnica, así se llamó, entre los acuerdos que tuvo el Foro Social, y bueno, ya han pasado 3 semanas de la fecha del cronograma de actividades que se tiene del foro, de la mesa técnica para atender el tema salarial, entre otros, y hasta ahora el gobierno ha ignorado en medio de ese cuadro dramático que se ha planteado. Ahora le pregunto a nuestro invitado acerca de esta iniciativa que está en marcha, que busca unificar los movimientos sindicales y las luchas de los trabajadores de distintos sectores en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Lo escuchamos. Pero mira, primero yo creo que es muy importante toda iniciativa que haya de reunificación, porque con las cifras dramáticas que estamos viendo, la actitud indolente del gobierno de ignorar esa terrible realidad, y que la distancia pues cada día es más grande entre el salario mínimo y la canasta alimentaria, para no alimentar la básica, porque ya estamos hablando que supera hace tiempo ya los $400, y la canasta básica la duplica o llega casi a los $1,000. Entonces, el movimiento sindical no puede perder tiempo. Más allá de todas las divergencias que haya, de todas las diferencias que haya, pues, entre las centrales sindicales, los que asistieron a la mesa de negociación, el enemigo no son las centrales o entre ellos mismos, entre las diferentes corrientes. Al quien están confrontando es al gobierno que indolentemente continúa con esa práctica, y de allí que esa iniciativa de esa reunión, ese encuentro
ese segundo encuentro, porque ya hubo uno 2 meses atrás, que se va a hacer el 19 de noviembre en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, me parece una iniciativa a la que debieran participar todas las centrales sin ninguna discusión, porque en definitiva eso es lo que se debe establecer. Es decir, el gobierno no quiere diálogo social. El gobierno ignora de manera descarada todas las recomendaciones que la OIT hace. Bueno, le corresponde entonces, en este caso, al movimiento sindical, que está en Corrientes y que está en centrales, unirse. Y esa es la tarea fundamental que tiene ya de cara pues, a este cuadro dramático que estamos narrando. Si me permite nuestro invitado, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía Ana Rosario Contreras, quien es presidenta del Colegio de Enfermería del Área Metropolitana de Caracas, en el marco del anuncio de este encuentro, el 19 de noviembre, en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar lo que ella decía, cómo planteaba esta iniciativa, y yo le pediría un comentario. Presidente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, miembro de la Asamblea Social de Caracas y participante de este Pleno Metropolitano de Trabajadores que se realizará el día 19 de noviembre de 8 a.m. a 4 p.m. en la sede de Austria. ¿Qué buscamos los trabajadores con este Pleno Metropolitano? Construir espacios comunitarios donde nos articulemos, porque si efectivamente hoy vivimos un contexto de violación de derechos laborales, donde vemos cómo se nos vulneran derechos tan importantes como el derecho a la vida, cuando nuestros jubilados y pensionados hoy son objeto de exterminio, cuando los activos, que es la fuerza productiva del país, no tenemos un salario que nos permita tener calidad de vida. Ante este hecho unitario que nos arropa a todo el pueblo trabajador venezolano en el área metropolitana de Caracas, decidimos sumar esfuerzos porque entendemos que solo no podemos, que debemos reactivar ese tejido social de lucha que nos permita 3 exigencias. Exigir al Estado venezolano que asuma su responsabilidad y cumpla con lo establecido en la Constitución, que nos devienen leyes que nos dan derechos. Construir un pliego de peticiones que nos permitan articular acciones para poder juntos, poder transitar las luchas laborales y poderle exigir al Estado empleador que asuma su responsabilidad. Hoy vemos... Yo le pedí un comentario a nuestro invitado, esta es parte de la declaración, partiendo de lo que dice Ana Rosario Contreras, ¿por qué ha sido tan difícil unificar los movimientos sindicales en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, sí, la gran dificultad que hay es que, en definitiva, pues, no puede privar el interés del protagonismo de un sector sobre otro, no puede privar, pues, el carácter de que algunos son más puros que otros y que el que tiene la razón es determinada central o determinada corriente, sino que lo más importante es la condición de los trabajadores, y en función de eso deben relegarse pues las divergencias, porque acusar a una central o a una corriente de que es colaboracionista no es la solución. La solución es buscar una vía, y a un gobierno que se irrita mucho, porque es un gobierno que, y sobre todo con ustedes los medios, hay 79 emisoras que fueron cerradas, ahí pierden el trabajo miles de trabajadores, como pasó con Radio Caracas en el año 2007. Es decir, un gobierno que le irrita que le digan la verdad, que los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, le digan todos los días las protestas, que por cierto en el año 2022 ha sido la más grande, pero es un gobierno que realmente ignora, y lo demostró en la cumbre de ahora del ambiente en Egipto. Tiene 2 caras. Una cara dice que está protegiendo al Amazonas allá, pero aquí lo está acabando pues el Amazonas venezolano con la explotación del oro indiscriminada como la está haciendo. Es decir que ante un gobierno que tiene 2 caras, que ante el foro social se compromete para tomarse la fotografía y decirle al mundo entero que todo está bien en el país, que todo está normal, bueno, ¿qué le toca entonces al movimiento sindical? Bueno, presentar claramente su posición firme. En febrero regresa de nuevo el foro social
al país en el 2023. Se está dando la reunión del Consejo de Administración, está la mesa técnica, hay un cronograma. Entonces, la fuerza es la que debe concretarse para que los trabajadores tengan una posición más sólida y no de confrontación cada vez que viene un evento internacional sobre el tema. Y sobre todo, pues, que lo que hace el gobierno, que lo demuestra, cuando paga los aguinaldos, los paga en 4 partes, como le da la gana, promete bonos a los jubilados y pensionados y no los cumple. O sea, es un gobierno malandro, es un gobierno cuyo presidente es un monigote que busca que lo saluden los presidentes de otros países, pero no se encarga de la terrible realidad que está viviendo el país. Y el hecho de que en un país se hayan ido, óigase bien, 7 millones de personas, solamente de 2014 hasta hoy, porque antes de 2014 se fueron más de 2 millones de personas del país, es decir, casi 9 millones de personas se han ido de Venezuela en el siglo XXI. Imagínense ustedes la gran tragedia que con la guerra monstruosa que le está haciendo Rusia a Ucrania se han ido 7 millones, en Venezuela se han ido mucho más, producto pues de la indolencia de un régimen y de una gestión irresponsable que niega paulatinamente todo lo que está pasando, porque irse por el Darién o irse por cualquier vía, mira, va a obligar que en Venezuela va a haber, así como en los países tienen monumentos a los caídos en guerras y en diferentes situaciones, en Venezuela va a haber que montarle una plaza en cada municipio del país, en las plazas, un monumento al migrante, un monumento a los caídos que han caído en las protestas, los 200 que murieron en los años 2014 y 2017. Es decir, una tragedia colectiva que en definitiva no es reconocida por un régimen. Entonces le corresponde al movimiento sindical responder contundentemente y darle una clara señal. Ojalá que ese evento del 19 de noviembre le dé a los trabajadores venezolanos una luz de unidad del movimiento sindical y que tenga una respuesta concreta frente al gobierno. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme a 2 temas. Usted mencionaba el salario. ¿Por qué la presencia de la OIT en 2 oportunidades este año no significó ningún cambio profundo, en su opinión, en torno a este tema, tomando en consideración que ese era uno de los motivos de la conformación de la comisión de encuestas que finalmente termina en nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco hubo liberación de trabajadores y dirigentes sindicales que permanecen detenidos. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica que tiene una dimensión social por el impacto que esto tiene para los trabajadores y sobre todo pienso en la administración pública, además de jubilados y pensionados de nuestro país. Nos acompaña Froilán Barrios, conoce perfectamente el tema, presidente del Movimiento Laborista, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato FADES. Yo les dejaba una inquietud. ¿Por qué la incidencia de la OIT, usted me corregirá si me equivoco, de visita 2 veces en nuestro país este año tuvo, una incidencia nula en Venezuela, tomando como punto de partida la discusión del salario, una de las razones por las cuales se conforma la comisión de encuesta para nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en su opinión, ¿por qué tampoco se materializó la liberación de los dirigentes sindicales que han sido detenidos en los últimos meses y además los que permanecen bajo el control de las autoridades? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, sí, lo importante que hay con relación a la OIT es comprender el rol que le corresponde al organismo. El organismo, lo hemos hablado, no es ningún tribunal, no es ningún organismo ejecutivo de gobiernos del mundo, sino que simplemente es un espacio donde se discuten la vigencia y la permanencia de los convenios laborales, es decir, que se apliquen los convenios laborales. ¿Y qué es lo que hace la OIT cuando establecen sus diferentes organismos, sea el Comité de Libertad Sindical, sea la Comisión de Normas, y todos los entes que tienen el mundo que para vigilar que se apliquen, son recomendaciones? O sea, la OIT lo que hace es recomendar. Ahora bien, cuando un gobierno no acata, ¿qué sucede? Bueno, que el organismo, en este caso, imagínense la comisión de encuesta, que es el organismo de máximo nivel dentro de los estatutos de la OIT, que se logró, por cierto, por la petición que hizo Fede Cámaras en el 2015, y fue dando vueltas hasta el 2018 y hasta el 2019, que finalmente vino a Venezuela. Bueno, lo que estamos viviendo en Venezuela es consecuencia de que se diera esa comisión de encuesta y que se tenga en el tapete, en el cronograma de la OIT, esté presente el tema del salario, el tema de la libertad sindical, el tema del diálogo social. El gobierno no quisiera que eso hubiera pasado, ni siquiera que hubiera venido nadie, porque no le gusta que venga nadie, como no le gusta que venga la Corte Penal Internacional. Entonces, que hay que entender que ese organismo, que ese escenario tiene que mantenerse vivo, y el papel de los actores, en este caso, por su lado, el empresariado, más allá de que tengamos diferentes puntos de vista o no haya coincidencia, eso es parte del juego normal que hay entre los actores que están en el sistema de relaciones de trabajo. El escenario continúa vigente, continúa abierto y obliga a ese cronograma, que son más de 20 actividades que hay desde que se fueron hasta el próximo febrero, y que obliga a que el tema del salario el gobierno no lo puede traspapelar. Y ese fantoche que tienen de ministro del Trabajo, que lo que hace es servir de comisario de Nicolás Maduro, bueno, haga algo, convoque, porque es una obligación que él tiene con el ministerio, tanto con la OIT como con la comisión de encuestas sobre todo. Entonces, ese organismo, ese espacio hay que mantenerlo, hay que seguirlo, no despreciarlo, no descalificarlo, porque mientras está ahí es porque está vivo. Y eso lo sabe muy bien el movimiento sindical venezolano, que quienes no han mantenido, como el caso de los petroleros, de los 20.000 trabajadores que fueron despedidos, que por cierto se va a cumplir dentro de 4 semanas, 20 años que hubo el paro cívico nacional, y hoy no le han pagado ni una sola prestación a esos trabajadores. Bueno, entonces la OIT tiene como tarea fundamental que ese espacio permanezca. ¿Qué le toca entonces al movimiento sindical? Bueno, defender sus derechos y plantearlos. Y sobre todo el caso, pues, de los dirigentes sindicales que están presos. Que salió Rodney Álvarez, me parece muy bien, como también salió Rubén González,
pero hay otros tantos más blancos y otros más negrín en administración que siguen siendo injustamente, simplemente por protestar. Y en el caso yo resalto sobre todo el caso de los medios de comunicación, porque la persecución que hay descarada de los medios de comunicación indica pues, que no hay libertad de opinión en Venezuela y que un Estado policial persigue a quien lo hay. Esa tarea central es la que el movimiento sindical debe tener en cuenta dentro de la cadena de planteamientos que hay, que es el tema del salario, el tema de la libertad sindical, el tema de la contratación colectiva, que prácticamente se anuló en el país, y el tema de la libertad de los presos sindicales, simplemente por protestar, que es la evidencia ante el mundo que en Venezuela pues no hay ningún tipo de libertad. Eso demuestra el eje, la agenda fundamental que debe tener el sindicalismo, y para eso debe continuar actuando. Sobre el tema de la huelga en nuestro país, nos decía Ana Rosario Contreras hace algunos días que uno de los planteamientos es ir construyendo condiciones para una iniciativa de esta naturaleza. ¿Cómo lo ve usted en las actuales condiciones de nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, sí, esencialmente es un punto importante. Mira, es decir, el gobierno venezolano no quisiera, y de hecho ha convertido las inspectorías del trabajo en una especie de alcabalas, para impedir tanto la discusión de los contratos colectivos como la introducción de un pliego conflictivo. O sea, es imposible ahora introducir un pliego porque es engavetado o simplemente perseguido el sindicato que lo haga. Y de hecho, pues, hay una prohibición expresa. Entonces, ¿de qué se trata? De que haya eso que ha propuesto Ana Rosario Contreras, de que se vaya construyendo paulatinamente y exigiendo conjuntamente con el salario mínimo, que se pague un salario justo, que como está en la Constitución, en el artículo 91, que haya pues la aplicación de lo que está en la propia ley del trabajo, que ellos han violentado por completo. Continúe eso como un eje construyéndose, y eso se construye cuando se demuestra fuerza. Si no hay fuerza, y aun cuando los trabajadores venezolanos han hecho un hincapié, han sido héroes en todas las protestas laborales que se han registrado desde el 2009 hasta el presente 2022, bueno, la protesta sociolaboral del país, prácticamente más del 50% son trabajadores que en las diferentes capitales del país, en los diferentes sectores, han venido diciéndole al mundo entero, y eso es gracias, y de nuevo recalco, gracias a los medios de comunicación, la realidad de Venezuela. Porque ¿qué le gustaría a regímenes totalitarios como el que se tiene en Venezuela? Bueno, que solamente hubiera un Granma, como es el único periódico que hay en Cuba, o Juventud Rebelde, que es el único periódico que hay de la juventud, más nada, y una sola televisión y una sola radio. Resulta que mientras se presente a diario en el país la protesta laboral, es lo que entonces le molesta al gobierno, y es lo que, porque le demuestra ante el mundo que allá en Venezuela no hay nada normal, que no hay nada que permita pues decir que Venezuela se recuperó, y que por muchos conciertos que haya y por mucho lavado de dólares que se hagan trayendo artistas o lo que sea, bueno, la situación sigue siendo grave en el país, indetenible, y demuestra ante el mundo que lo que está viviendo Venezuela es una tragedia como no la ha vivido ninguna nación en el mundo occidental. Ninguna la ha vivido de las dimensiones y de los efectos brutales que ha tenido sobre la población venezolana. Entonces el papel de los sindicatos es realmente pues ese que está ahí. Froilán Barrios, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Presidente del Movimiento Laborista e integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y Sindicato FADES. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación con los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país y además el impacto social que esto tiene. Y pensamos ahora mismo en la situación de los trabajadores de la administración pública y jubilados y pensionados en Venezuela. Sin ir más lejos, lo comentamos con tu invitado anterior, el dólar, el tipo de cambio oficial, según página web del Banco Central de Venezuela, cerró ayer en 8,93 bolívares. El paralelo está por encima de este valor, según algunos portales ya superó los 10 bolívares.
Con lo cual, el salario mínimo, también las pensiones en Venezuela ya se ubican por debajo de los $15 mensuales. Nos decía un invitado en estos días, bueno, es que en un momento determinado el salario fue $1, $2 al mes, pero es que independientemente del monto, es una situación insostenible para tantos venezolanos y una de las razones, por cierto, efectivamente, como decía Froilán Barrios, que ha provocado el éxodo más grande del planeta en este momento. 7 millones de seres humanos, se dice fácil, pero es la realidad, que andan por el mundo huyendo de nuestro país por distintas razones. Está la crisis económica, pero también está la crisis de derechos humanos, la persecución, entre otras. Ya tenemos a José Marcano, lo veo por acá vía Zoom, le agradezco recibir nuestra comunicación. Él es dirigente sindical, presidente nacional del Sindicato de Agricultura y Tierras y del Movimiento 100% Sindical. Además, forma parte de la Coalición Sindical Nacional. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan los dirigentes sindicales para expresar la vicisitud de que estamos pasando los trabajadores del sector público. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría con dos temas. Uno, ¿cuál es el impacto que ha tenido la inflación y la devaluación en el salario de los trabajadores? Eso en primer lugar. ¿Y cuál es su expectativa en torno al encuentro del 19 de noviembre? Lo escuchamos. Bueno, el impacto es devastador. La inflación para los trabajadores del sector público, llámese activo o jubilado, es devastador porque, primero, no tenemos un salario con poder adquisitivo. No tenemos los beneficios que se habían logrado durante muchos años y ahora no existen, porque, bueno, nos impusieron un instructivo, unos lineamientos violando nuestra Constitución en su artículo 89, violando la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 18, y bueno, aparte que es pírrico nuestro salario, la inflación se lo consume, alcanzará para comprar medio cartón de huevo y un paquete de harina pan. Aparte, tuvieron la gran idea de dividir lo poco que íbamos a recibir como aguinaldo en 4 partes. O sea, lo que han hecho con los trabajadores es un ensañamiento, o no sé en qué forma, esa nueva manera de llevar el sistema de salario y beneficio del sector público, porque en realidad no se puede llamar un salario en el cual no puede usted comprar absolutamente nada, porque es que hablamos de la alimentación, pues es lo básico, pero ¿cómo hace un trabajador del sector público para una crema dental, para comprarse un cepillo, un champú? Bueno, lo que vivimos en una residencia para pagar un condominio. ¿Cómo hace? O bueno, ¿cómo? No se pregunta ni siquiera cómo hace los trabajadores para ir a laborar, porque es que no le va a alcanzar el salario. No le alcanza. Un trabajador ahorita, en este segundo mes que ellos dicen que es para proteger a los trabajadores de aguinaldo, un técnico superior recibió 280, 290 bolívares y un profesional recibiría 400 bolívares. Estoy hablando de los ministerios. En el sector de educación, bueno, sí, es cierto, recibieron mucho, pero mucho más que un trabajador de un ministerio. Ahora, yo le pregunto sobre la iniciativa del 19 de noviembre para unificar al movimiento sindical en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Bueno, este encuentro del 19, en el cual pertenezco también a ese equipo promotor, es excelente. Nosotros, la coalición sindical, ha venido haciendo ese trabajo durante mucho tiempo. Se ha tratado de hacer esa unificación. Tenemos que deslastrarnos de muchas cosas. Cada quien puede pertenecer al partido político que quiera, inclusive gente del PSUV que anda también molesto, gente de la Central Bolivariana, los de abajo andan molestos porque no les alcanza
su salario, pues, y eso es evidente. Y ese encuentro del 19, ojalá se dé en las condiciones naturales de lo que somos los dirigentes sindicales en este país, porque por naturaleza nosotros tenemos que defender ante todo a los trabajadores. Vuelvo y repito, podemos tener la tendencia política que sea, pero no podemos recibir lineamiento de ningún partido y poner primero el partido ante de lo que verdaderamente está sucediendo con la parte de los trabajadores. Y quiero también indicar sobre eso que ellos llaman avance con la venida de la OIT para acá. O sea, nosotros quisiéramos preguntarle al ministro del Trabajo y a las centrales que estuvieron participando cuáles son los avances, porque nosotros queremos saber qué pasó con las mesas tripartitas que se iban a instalar para la escogencia del salario. Creo que el miembro de la CTV pasó un comunicado donde le estaba preguntando al ministro que qué pasó con esas mesas. Pero entonces en la conferencia 349 de la OIT establece la OIT, no, sí hay avances con el gobierno bolivariano, con la comisión de encuesta, pero no creo que el avance es que el CNE indique que las organizaciones sindicales puedan hacer las elecciones sin ellos. Ojo, no hay ninguna resolución que indique lo contrario. Pero eso es legal. No es legal. Viola desde sus principios la autonomía sindical. Nosotros no podemos estar que el gobierno, que es un poder del gobierno, que es el Consejo Nacional Electoral, supervise las elecciones sindicales, porque las organizaciones sindicales son autónomas y tienen su jurisdicción es autónoma, y los únicos que pueden entrar en los casos a la junta directiva y convocar a las elecciones son los mismos trabajadores de base. No tiene que supervisarlo el Estado, ¿me entiendes? Entonces, de principio es ilegal que el Consejo Nacional Electoral supervise las elecciones sindicales, pero bueno, ¿dónde está la resolución? Pues que diga que, mira, nosotros, Consejo Nacional Electoral, no tenemos nada que ver con las elecciones sindicales, pero eso no es los avances que los trabajadores del sector público queremos escuchar. Queremos escuchar que se instalen las mesas, que escojan un salario con poder adquisitivo, que los trabajadores puedan tener salud, puedan ir a recreación, puedan tener pagar educación y poder comprar las necesidades básicas de que normalmente pueda tener un trabajador, porque tú trabajas para obtener un salario que tú puedas hacer esas cosas. José Marcano, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Creo que clarísimo el planteamiento. Gracias, como siempre. ¿Sí? Gracias a ustedes, licenciada, por escucharnos. No, y gracias por hacer de todo técnicamente para sostener esta conversación. Y me agarraste en el carro Sí, para sí, cumplir. lo sabemos. Gracias, de verdad. Le agradezco el esfuerzo y colaborar con nosotros. Vamos a la pausa. A rezo venimos. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Terap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, quien conoce perfectamente la información que vamos a debatir la mañana de hoy, el tema que estamos analizando. Henkel García es analista e instructor en finanzas, director, fundador de Albus Data. Henkel, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, María Alejandra? Como sabes, siempre un gusto. A ver en qué podemos ser útiles. Pues mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que debatimos en la mañana de hoy, que tiene que ver con los índices de inflación. Y creo que de esto hemos hablado contigo en otra oportunidad. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en octubre el índice de precios al consumidor registró un incremento de 14,5% mensual, por encima de los datos de septiembre, que se ubicó en 11,5%. Yo te pediría un primer comentario, porque de esto hemos hablado con otros analistas. No sé si Venezuela ya ha dejado atrás la sombra de la hiperinflación, todavía hay preocupación al respecto. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Para mí la hiper sí, pareciera que no estamos cercanos a retomar una dinámica hiperinflacionaria como la que tuvimos de 2017 a 2019, que fue muy destructiva. Pero seguimos teniendo una inflación alta que no deja de ser dañina, ¿no? Y que en esta oportunidad lo que vimos tanto en agosto y en septiembre, el observatorio reportó dos cifras altas tanto en septiembre como en octubre, pero las demás firmas y otras instituciones reportaron un pico de inflación en septiembre y una inflación algo más desacelerada en octubre. Pero todo esto viene de la mano con el tipo de cambio. El aumento de tipo de cambio de agosto, ya ahí determinó lo que iba a ocurrir con la inflación en Venezuela en las semanas y meses siguientes. Y quizás esa es la variable a hacer el seguimiento, y eso dado la profunda dolarización que hay en Venezuela, que quizás no es tanto financiera, pero sí lo es a nivel de referencia en la formación de precios en Venezuela, o más que formación de precios, de tener algo por qué guiarnos. Es decir, la gente piensa hoy en dólares, y que lo que sucede con el tipo de cambio, lo que hago es, bueno, dependiendo de cómo se comportó el tipo de cambio en este mes, mis precios en bolívares se van a comportar de determinada manera, siempre está atado al tipo de cambio. Con esto lo quiero, para resumir, es que hoy el venezolano está pensando en dólares, y lo que ocurra con el tipo de cambio va a reflejarse en la parte de bolívares, y lo que vimos en la inflación tanto de septiembre como de octubre lo corrobora de esa manera. Esto lo digo porque cuando hubo el aumento del tipo de cambio en agosto, mucha gente asomó la posibilidad de corregir la llamada sobrevaluación del bolívar. Es decir, el dólar no se ha ajustado de manera proporcional a la inflación en bolívares internamente, lo que lleva a una apreciación del bolívar. Entonces, esta corrección del tipo de cambio pudiese llevar a una corrección de esa sobrevaluación. Lo que yo apuntaba en ese momento es que iba a depender de cómo se comportara la inflación. Es decir,
para que pudiese ocurrir esa corrección de sobrevaluación, que es algo técnico, pero yo creo que todos los que están oyendo lo pueden entender. El tipo de cambio debió subir y los precios no ir al mismo ritmo de lo que subió el tipo de cambio. Lo que vimos fue, nada de eso lo vimos en el comportamiento de septiembre-octubre. Lo que vimos son unos precios en bolívares que reaccionaron prácticamente en la misma magnitud del aumento del tipo de cambio de lo que vimos en agosto y que todavía continúa, ¿no? Porque sí, vimos un octubre más o menos calmado, pero lo que estamos viendo los primeros días de noviembre es un tipo de cambio o un dólar que sigue subiendo de precio de manera indetenible, ¿no? Bueno, así ha sido en los últimos años, quizá las últimas décadas, un dólar que realmente no tiene freno. Ahora, tomando en cuenta lo que tú mencionas, ciertamente el tipo de cambio con 8,7 me parece cerró el día de ayer, 8,7 bolívares por dólar. Esto ubica el salario mínimo y las pensiones solo por encima de 14, rozando los $15 mensuales, una cosa irrisoria. Yo te pediría un comentario. Según estos cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, de hecho, la inflación acumulada se ubica en 142,6%, la anualizada por encima de 173%. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, casi todas las inflaciones que se reportan van más o menos en la misma magnitud, ¿no? Estamos hablando de inflaciones acumuladas que van entre 120, 140 y inflaciones interanuales cuando se compara el mes de octubre con el mes de octubre del año pasado en 150, 170, dependiendo de la empresa u organismo que haga la medición. Lo que sí, y creo que aquí lo hemos mencionado una y otra vez, una cosa es cómo se comporta la inflación y otra cosa es cómo se comporte en los niveles de salario, ¿no? Y en el caso de Venezuela, que yo te apuntaba que ya la gente está pensando en dólares y en buena parte de los salarios y sobre todo desde el sector privado, la referencia de esos salarios en dólares ya. Preocupa más lo que pase con la variación de precios en dólares, que eso es otro animal aparte que todavía no está planteado. Estamos hablando de la parte de bolívares. Pero quizás con esto es lo que te quiero decir y quizás para no dar muchas más vueltas, es que el nivel de salario va a depender más de los niveles de producción que de la misma inflación. Es decir, si vemos ingresos en bolívares que superan el 200% interanual, entonces vamos a ver una recuperación de esos salarios en términos reales y en términos de dólares, cosa que no está ocurriendo, obviamente. Pero sí hay que diferenciar los dos fenómenos que pudiesen estar interrelacionados en algún momento, pero que no son realmente una referencia uno a uno. Una cosa es analizar los niveles de salario que se están pagando hoy en Venezuela y otra cosa que está ocurriendo con los precios. Y yo ataría más el poder de compra del salario a lo que está ocurriendo con los niveles de producción y productividad en Venezuela, que siguen estando estancados, y más con las cifras que estamos viendo y diferentes informes que también han salido, que están indicando que la economía venezolana, después de haber mostrado tasas de crecimiento a comienzos de año, lo que estamos viendo en los últimos meses y las últimas semanas es una ralentización de ese crecimiento. Es decir, que todavía Venezuela crece, pero crece a tasas muy bajas, y que ya esas tasas eran relativamente bajas para recuperar el terreno perdido que hemos tenido en los últimos 8 o 9 años, y también un terreno perdido con respecto a 1998. Y aquí hago un inciso. Para mí es mucho más sano comparar nuestra economía con la de 1998 que con la de 2013, porque la de 2013 para mí era una economía llevada por la ilusión de que nos proporcionaban los altísimos precios del petróleo del momento. Bueno, de hecho, Henkel, otras firmas, además del Observatorio Venezolano de Finanzas, hablan de una inflación acumulada en lo que va de año por encima del 120% en bolívares, en dólares, por encima de 44%. Y bueno, justamente analistas de estas firmas dicen que en estas condiciones no hay crecimiento sostenible y recuperación del consumo que valga en nuestro país. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Sí, en esto de la variación de precios en dólares, aquí también hay que tener un comentario técnico, porque hay que ver cuál es la naturaleza de ese aumento de los precios en dólares. Yo precisamente ayer estaba tuiteando eso al respecto, y tiene que ver con qué es lo que está impulsando esta variación de precios en dólares.
Y cuando hacemos ese análisis, lo que nos damos cuenta es que lo que está impulsando y una de las principales agrupaciones que está llevando esa inflación o esta variación de precios en dólares es servicios de educación. Cuando vemos el comportamiento de inflación interanual, que ya ahí podemos también aseverar que, por ejemplo, lo que reporta el BCB, el Banco Central de Venezuela, de inflación interanual de servicios de educación es de 600%. Eso implica, a juro, que haya habido un incremento de los precios en dólares de estos servicios, cosa que ha ocurrido, porque lo que hemos visto es que los colegios han ajustado, han sincerado los precios, porque realmente lo que se pagaba por colegio era muy bajo y que están aprovechando esta coyuntura para, oye, poner unos precios un poco más cónsonos con la sensatez económica, que yo sé que es un golpe durísimo para el presupuesto de la gente y sobre todo de la clase media, pero que, bueno, que en algún momento debe ocurrir porque, bueno, los profesores también tienen que hacer vida y que muy probablemente le están haciendo presión a los distintos planteles para que fuese aumentado su ingreso, ¿no? Bien. Henkel García, pues 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, analista e instructor en finanzas, director fundador de Albus Data, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y sobre todo el impacto para el salario de los trabajadores, y pensamos ahora mismo en la situación de administración pública y los pensionados y jubilados de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.